Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal de YouTube dedicado a la fotografía y a la edición con el programa de Adobe Photoshop. Hoy precisamente no vamos a hablar tanto de Photoshop, sino que vamos a hablar del color. Y al hablar del color voy a hablar de un programa novedoso, de un programa de reciente aparición y de bastante poca difusión. Me voy a referir a lo largo de todo el vídeo al tratamiento del color, fundamentalmente del color, con este programa que enseguida paso a presentaros. Este programa se llama 3D Deluxe, lo voy a poner en marcha. Tiene una interface como esta. Voy a cerrar esta ventanilla que aparece aquí en cuanto que lo cargue. Arrastro un poquito de ella y la tiro y bueno, esta es la interface del programa que inmediatamente os paso a explicar y poco a poco iremos descubriendo las funcionalidades, lo que nos aporta este programa y cómo se integra con Photoshop, que es en realidad lo que a mí me parece más interesante. Pero no solo con Photoshop, sino también con Premiere, con Final Cut, con bastantes programas, por no decir que con todos los programas de edición de vídeo mediante lo que en Photoshop se llama, voy a quitar esto, que no me vuelvo a preguntar, mediante lo que en Photoshop se llaman tablas de consulta de color o capa de ajuste de consulta de color, que la veremos un poquito más adelante y a la que yo ya dediqué un vídeo, bueno, dos vídeos en realidad, porque en uno de los vídeos era específico de la creación de LUTs, cómo se podía crear una capa de este tipo, bueno, los tipos de tablas de consulta de color que había y otra en la que de forma indirecta, al hablar de las nuevas calibraciones de cámara de Adobe Camera Raw, pues introduje también la creación de nuevos perfiles en los que se incluía no solamente una configuración del propio Camera Raw, sino que además se podían incluir determinados looks de color que ya existieran o que hubiéramos creado nosotros. No me enrollo más y os presento la interfaz. Bueno, pues la interfaz del programa, bueno, voy a ponerme por el principio. El principio comienza de una forma así. Bueno, en esta yo la describo. Bueno, la barra de arriba es una barra típica de Windows, viene en perfecto inglés, un poquito de paciencia con el inglés, los que no lo conozcáis como yo, no lo dominéis, pero bueno, es un poco intuitivo y no creo que plantee muchos problemas. Fila, editar imágenes, ver, ventana y ayuda. En ficheros tenemos las distintas formas de abrir, ahora las veremos. En edición, pues bueno, pues una serie de procedimientos que tienen que ver con la compilación y con hacer, deshacer y bueno, con utilizar imágenes de referencia, que también lo vamos a ver y ahí nos vamos a quedar. Imagen que tiene pues un montón de funciones que desglosaremos algunas de ellas más adelante. Quiero recordar que con este vídeo solamente pretendo entrar en este programa y si tiene aceptación desarrollarlo. Yo no lo domino plenamente, llevo aproximadamente unos 2 meses trasteándolo a ratos y bueno, pues tengo un cierto conocimiento de la interface y lo he aplicado en distintas fotografías ya y bueno, pues sé un poco manejarlo más o menos, pero ni muchísimo menos en profundidad. Bueno, como os decía, bueno, pues se continúa imágenes, ver, zoom, tal, bueno, funciones habituales de Windows, no hay mucho que explicar. Donde empieza la chicha ya es en esa parte de acá, en la que, bueno, pues nos encontramos, bueno, aquí esto es un visor de, de valores RGB. Esto quizás sí es bastante importante, que es las distintas representaciones que podemos tener del histograma de color, que veremos también un poquitín más adelante en cuanto que empecemos con el segundo de los apartados, concretamente con este de aquí. Veréis cómo el utilizar uno u otro de estas posibilidades de representación del histograma nos da distintos valores y nos permite actuar de manera muy distinta, sin que afecte el funcionamiento del programa. Es como una forma de seleccionar a través del histograma. Ya lo iréis viendo poco a poco. Bueno, pues aquí el resto de las funciones
son intuitivas también y las veremos según vayamos funcionando. Vamos inmediatamente a entrar en materia. Lo importante son estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pestañas que nos dan acceso a distintas posibilidades. Las voy tecleando cada una de ellas para que tengáis una visión de ellas. Incluso la de la creación de máscaras. La última es muy relevante, la creación de máscaras. Pero por empezar por el principio tenemos que empezar por esta. Bueno, como veis es una representación en una especie de pseudo triángulo con bordes redondeados de un espacio de color. Básicamente los espacios de color se pueden representar así. Un espacio RGB se puede presentar así. Perdón, un modelo de color RGB. Se puede representar de esta manera. Rojos, azules y verdes. En giro a izquierda, no a giro a derechas. A mí siempre me gusta más el giro a derechas, pero como todos los autores tienden a colocarlo de esta manera porque se parece más a los sistemas CMYK, en realidad al típico, a la típica teoría del color mediante colores aditivos. Bueno, rollo. Vamos a ver cómo funciona este programa. Lógicamente tenemos que tener una imagen. La primera particularidad que nos da este programa es su interacción completa y su conexión completa con Photoshop. Yo tengo ahora mismo en Photoshop esta imagen abierta. Es una imagen que he elegido de alguna manera muy concreta. Es una imagen que tiene ya bastante edición, es una imagen terminada. Tiene bastante edición, muchísima edición por zonas. Está jugada con la luz, está jugada con el color, y es una imagen que yo creo que es adecuada para las transformaciones a las que la vamos a someter mediante esta forma. Bueno, como veis está abierta en Photoshop, es un fichero que ya está en Photoshop, y volviendo otra vez al programa, pues puedo hacer que este programa me la capture y luego se la devuelva. Entonces esto se hace de esta manera: imagen from Photoshop, yo tecleo y al teclear me captura esa imagen y automáticamente me la pasa a la pantalla. Y ahora ya puedo comenzar a trabajar con ella. Empecemos por por describir la primera de todas estas pestañas: canales, volumen, AB. Recordar cómo un poco esto puede sonar a Canal Lab, a Color Lab, los canales A y B de Lab. CL, que en realidad es color, luminosidad. Curvas, todos sabemos lo que son curvas. 2D curvas, que ya veremos que es la proyección, la triple proyección en los tres ejes de un cubo, que es como se puede representar un espacio de color RGB. Y máscaras, que todos sabemos lo que son máscaras y que en cierta manera funcionan un poco como las máscaras de luminancia y color del panel de Tony Kuiper aplicado a Photoshop, propiamente Photoshop. Bueno, empezamos por el primero, que es quizás el menos de los relevantes de todos ellos, porque en realidad, si os fijáis, lo único que tengo ahí es ese espacio de color, un punto en el centro del rojo, un punto en el centro del azul y otro punto en el centro del verde. Esos puntos tienen un cuadradito que está más pronunciado, y yo ese cuadradito le puedo mover. Y fijaros lo que ocurre si le muevo. Si le muevo en distintas direcciones, estoy alterando cierta parte de los colores, me puedo salir fuera cierta parte de los colores de una forma muy determinada. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, este botoncito sirve para rehacer y devolver al estado original. Imagina que lo he dejado aquí. Si lo quiero rehacer, pulso y lo vuelvo al estado original. Si quiero mover otro cursor, simplemente hago clic sobre él y ya lo tengo bajo control. Bueno, expliquemos esta segunda barra, que es la barra de opciones de la pestaña que he elegido. Lo primero que tenemos es este RG matriz RGB, y tenemos una RGB y otra cámara calibración. Recordar cómo esto de cámara calibración tiene una cierta conexión con una semejanza fonética con la calibración de cámara de Adobe Photoshop, de ACR, de Adobe Camera Raw concretamente. Vamos a trabajar de momento en el formato matriz, y luego después veremos qué es lo que ocurre cuando utilizamos el otro. Aquí tenemos otra pestaña que sirve para utilizar distintas formas en las que va a interactuar esta acción, por decirlo de alguna forma, este procedimiento de modificación de color. Una es en gamma, o sea, curva de luminosidad; otra es en modo multiplicar y otra es en modo suma, aditivo.
Vamos a dejarlo de momento en modo multiplicar. Vamos a ver las diferencias que pone. Bueno, pues supongamos que en esta imagen pues queremos hacer que los verdes tengan más presencia. Solamente tenemos que moverlos y los verdes estarán teniendo más presencia, pero están pasando cosas con el resto de los colores. En realidad, esto no es muy distinto a esta funcionalidad de Photoshop, es de las menos importantes, a esta funcionalidad de Photoshop, que sería el mezclador de canales. Si os fijáis, en cada uno de los canales tenemos por una parte su propia intensidad y por otra parte los otros dos canales, tanto los otros dos canales y la luminosidad, tanto la intensidad de esos dos canales, más saturados, menos saturados, más brillo, menos brillo con el gamma, y más saturados o menos saturados con los otros dos tiradores de los azules. No se separa muy mucho de este procedimiento, pero bueno, permite hacer ya cosas bastante interesantes que pueden ser fácilmente ejecutadas con Photoshop, pero que sí es cierto que tienen aquí una facilidad de ejecución bastante mayor. ¿Vale? Lo tengo puesto en canal en matriz RGB, pero lo puedo poner tal y como lo tengo en calibración de cámara. Y fijaros cómo al cambiar de calibración de cámara ha cambiado la posición, porque lo que nos ha hecho es automáticamente una traducción de lo que era una calibración RGB, una matriz RGB, a la calibración de cámara típica del Adobe Camera Raw. Voy a abrir el Adobe Camera Raw, voy a quitar esta capa, abro Adobe Camera Raw simplemente dándole doble clic a la capa, porque era la primera que sacaba, la primera que sacaba. Y si me voy a las opciones de calibración de cámara, fijaros que tengo el matiz, tenemos rojos variándolos el tono, es decir, desplazándonos en un eje, y la saturación desplazándonos en otro eje. En el momento que me pueda desplazar en dos ejes, tengo un plano, que es justamente lo que tengo cuando estoy aquí. Voy a resetearlo para que vuelva a los valores normales. Lo dejo aquí y volvemos a la configuración inicial. Y fijaros que lo que ocurre, una técnica muy habitual del revelado RAW consiste en aumentar un poquillo la saturación del verde. Eso se traduce en la matriz RGB en un desplazamiento de más saturación de los colores azules y rojos, que normalmente para compensar tenemos que volverlos un poquito atrás, tanto uno como otro. Básicamente es eso. No aporta, por tanto, el programa en esta funcionalidad nada nuevo. O si queréis, sí. Voy a resetearlo, me voy a colocar en RGB matriz, me voy a colocar y me voy a centrar en esta parte de acá. Bueno, aparte de que tenemos un botón de automático que me va a dar distintas opciones de configuración según le vaya, perdón, en este caso no es un random, sino que de forma automática me hace una especie de ajuste de blancos y desplaza si tiene que ajustar. Como en este caso la imagen ya estaba ajustada de blanco, no lo mueve prácticamente porque no tenía ninguna dominante. Esta es una imagen que apenas tiene dominantes. Sí me voy a centrar en estos tres deslizadores. Y fijaros lo que ocurre. Por ejemplo, si yo aumento hacia arriba el valor del rojo, estoy aumentando la saturación del rojo, pero la estoy aumentando en luces y sombras. Si yo quiero que eso no se produzca en las luces, fijaros lo que ocurre. Pues que al bajar este deslizador hacia abajo no tengo esa aplicación de color en las luces. Sí la mantengo en las sombras. Fijaros que esa sombra, ese rojo, este rojo de aquí que está en la parte más de sombra, sí lo modifica. Yo creo que se ve bastante claro. Sin embargo, en el momento en que yo pierda esa actuación en las luces y la lleve a que en las luces no actúe cero, me ponga donde me ponga con las luces, tengo bastante menos interacción. De la misma manera lo puedo hacer para las sombras y de la misma manera lo puedo hacer para la saturación. Para definir un límite de saturación. Es decir, que yo aumento muchísimo la saturación, me la dejo, hago que se aplique fundamentalmente a las luces, pero con esta de aquí puedo limitar la aplicación de ese efecto.
Siempre tengo efectos interesantes. Si queréis más o menos psicodélicos, pero con maña y con un poquito de conocimiento del color, esto resulta y muy mucho. Bueno, hemos visto el primero, que ya como os digo, lo tenía que explicar, pero es el menos de los interesantes, lo voy a resetear. Y voy con el segundo de ellos, que lo llama volumen. Bueno, pues fijaros que en el volumen tenemos el mismo cuadro que teníamos antes, ahora han cambiado la parte de abajo. Y en cuanto a los modificadores de esta función, pues tenemos singles, add-on highlight, a ver, ¿cómo es? Dark est y light est. Bueno, ahora veremos lo que son cada uno. Si lo dejamos en el modo normal, en el modo single, fijaros lo que ocurre. Si yo lo giro hacia el verde, no sé si os dais cuenta de lo que está pasando, evidentemente. Me estoy cargando la luminosidad de los rojos, porque este estaba en el... He partido de un punto en el panel rojo, he ido eliminando la luminosidad de los rojos hasta apagarla completamente. Y aquí ya sí que empiezo a tener cambios notorios. Cambios ya mucho más interesantes que pueden dar un look muy favorable. Puedo limitarlo, su aplicación en luces, aumentar su aplicación en luces, disminuir su aplicación en luces, en sombras, como prácticamente toda la imagen está en el rango de sombras, y por supuesto a distintas luminosidades, hasta reventarlas completamente en el caso de que tire hacia un gamma muy bajo. ¿Vale? Lo reseteo. Ese es en el modo single. Puedo hacerlo hacia cualquier color. Esto ya no es tan fácil de obtener con Photoshop. Aquí la cosa empieza a ser más complicada, obtener esto de una forma fácil. Se puede hacer, se puede hacer con curvas sin ningún tipo de problema y se puede enmascarar sin ningún problema. Pero aquí las máscaras son siempre por color y siempre súper precisas. Aquí no importa la posición, importan solamente los bits. Como veis, hasta ahora no ha aparecido el histograma por ninguna parte. Os he dicho que el histograma iba a ser relevante en todas estas funcionalidades. Bueno, veamos una segunda, que es, voy a centrarme solamente en una, luces. Sí, perdón, en vez de luces, luces y sombras, para que veáis más claro. Ahí, si os dais cuenta, ahí yo separo esto un poco, hay dos puntos que puedo seleccionar haciendo clic sobre ellos, uno que pone highlight y otro que pone shadow, o sea, sombras y luces. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues es sencillo de entender, de comprender, casi es intuitivo completamente. Uno se refiere al comportamiento de ese equilibrio de luminosidad en altas luces y el otro al equilibrio de luminosidad en las sombras. De tal forma que si yo cojo el de altas luces y lo elevo hacia arriba, estoy aumentando la luminosidad, en este caso, hacia los rojos, o estoy disminuyendo la luminosidad de los rojos y haciendo que esos rojos varíen hacia el espectro de esta manera. Si cojo el de las sombras, estoy haciendo lo propio con las sombras. ¿Vale? Como os digo, todo esto tiene una técnica para usarlo. La técnica no es objeto de este programa concretamente, salvo un apartado final que sí que quiero que veáis muy claramente. Para que os enganchéis a él. Y si tiene aceptación y si me lo demandáis, pues puedo profundizar un poco en los conocimientos que tengo, que como os digo, son todavía ciertamente limitados. Bueno, haciendo doble clic reseteamos y ya está. Bueno, pues de la misma manera lo podemos hacer solamente para luces. Fijaros el comportamiento aquí como es. Y podemos limitar el efecto a luces o potenciar el efecto a luces o hacer lo propio con las sombras. En este caso, como estábamos en luces, el comportamiento en sombras es cero completamente. Un poco esto es una forma de dividir tonos muy exquisita. Recordar que una técnica habitual de colorización, voy a resetear, una técnica habitual de colorización significaba llevarnos las sombras y llevarnos las luces hacia los rojos, las sombras hacia los azules. Si me las llevo hacia los verdes, es simplemente eso. Recordar que esta curva de volumen
interviene sobre la luminosidad de los colores, ¿vale? Siempre estamos hablando de color aquí. El segundo, hasta ahora no hay nada grande, no hay nada que diferencie este programa claramente y que se le vea que tiene una potencialidad importante. Bueno, vamos a resetear esto tampoco, no he hecho ninguna corrección aquí y me sitúo en el de A y B. Y ahora ya sí. Bueno, fijaros que lo primero que tengo es una tela de araña y sobre esa tela de araña tengo una serie de colores que me resultan conocidos, curioso, entre verdes y rojos, que terminan en amarillos, y entre cianes y magentas. Recordar que si descomponemos la imagen modo, si interpretamos la imagen en el modo Canal Lab, rasterizo la imagen, ahora volveré a traer. Cuando yo me voy a canales tengo dos curvas, A y B. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con esta forma de separación del color. De hecho, es el procedimiento por el que lo hace. Voy a deshacer esos cambios, vuelvo a restablecer en las condiciones iniciales y vuelvo al programa. Bueno, pues aquí ya sí tenemos una representación del histograma, pero no es un histograma al uso. Ahora, el histograma normalmente, pese a que lo veamos en un eje cartesiano, en realidad la representación está en un solo plano. Es decir, la altura de las... Vuelvo a Photoshop, que tengo un histograma aquí. Bueno, pues la altura de estas barritas es lo único que define. Además necesito de tres, una para el rojo, otra para el verde y otra para el azul, y sus combinaciones, que son las que van saliendo entre medias, y lo que representa es el número de puntos. Cuanto más alto sea, más puntos que tengan esa luminosidad y esos parámetros, esa luminosidad en cada una de las tres curvas de los tres canales y sus mezclas. En realidad estamos tratando de una información en un solo plano. Sin embargo, cuando venimos aquí, lo que hemos hecho es tratar esa información en un plano completo, es decir, en dos direcciones. Aquí el histograma se representa por este sombreado, que con más detalles son puntitos blancos. Cuanto más, digamos que la información de la fotografía, cuanto más información hay en una determinada zona, en unos determinados colores. Y ya os adelanto que si yo, según voy moviendo el cursor, fijaros que va cambiando la crucecita, sale una crucecita y un cuadrado. El aspita significa el color concreto. Fijaros como si yo me voy aquí, estoy prácticamente en un negro, me voy a ir para venirme hacia arriba. Ahora estoy en la parte de arriba, estaba más o menos por aquí porque tenía un tono amarillo, y sí hay información en ese tono amarillo. Y siempre que me mueva, fijaros que siempre va a estar, siempre que me estoy moviendo, va a estar donde está la información. Fijaros en los verdes que hay ahí, pues toda esta parte de acá que tiene tonos más o menos verdes se mueve por ahí, y la parte del histograma por acá en tonos verdes, pues fijaros que está por aquí. Siempre que esto esté blanco, y cuanto más blanco esté, es que más puntos de ese color hay. Aquí es donde tienen influencia el modo de representación mediante, vuelvo a B, el modo de representación de esta curva. Fijaros que tengo HSPE, significa tono, saturación, brillo, básicamente estándar. Pero si yo cojo otro, el lab, por ejemplo, fijaros cómo la representación del histograma va a cambiar. En el momento que el histograma está dispuesto de otra manera. Aquí la disposición de puntos, siempre que me vuelva, es de otra manera. Esto me va a dar más facilidad a la hora de poder seleccionar puntos, como más adelante veremos. Además hay dos formas vuelvo otra vez ahí, ¿no? Tengo que estar aquí y con esta representación, me vuelvo a liar, con esta representación de aquí la voy a dejar donde estaba, pero puedo elegir, como os decía, vaya por Dios, me estoy equivocando una y otra vez, es aquí. Su equivalente a CMYK, fijaros cómo los colores aquí ya cambian cuando ya estamos en este espacio de color, pero siempre que me mueva por el histograma me muevo por ahí, y siempre me va a permitir transformar en función de esa curva, la que me resulte más interesante. Lo vais a entender enseguida. Me voy a quedar donde estaba, en HSPE, y vamos a hacer una pequeña transformación. Antes deciros que este es un grid de forma octogonal, pero podemos elegir un grid de forma cuadrada. Y dentro de la forma octogonal o de la forma cuadrada podemos decirle que en vez de 8 tenga 20 nudos, o sea, nos va a dar más precisión, pero de momento vamos a trabajar, incluso hasta 32, de momento vamos a trabajar con 16.
no vamos a quedar en 16 y yo creo que es una buena fórmula. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Pues con lo que podemos hacer con esto ya es seleccionar colores directamente y modificar esos colores desplazándolos. Por ejemplo, si yo elijo un punto un punto rojo de esta cara y hago clic, fijaros que automáticamente me ha cazado el punto. Si yo este punto ahora lo desplazo, arrastro parte de lo, pero fijaros cómo esos colores rojos están cambiando según hacia dónde me los lleve, incluso hasta convertirlos en verdes. Me estoy llevando esos puntos y estoy arrastrando todos los puntos que están en la misma, digamos en el mismo radio de esa tela de araña. Con lo cual tengo muchísima suavidad. Porque haciendo doble clic lo fijo. Porque si yo marco los puntos haciendo clic sobre cada uno de ellos, hago clic sobre cada uno de ellos, ahora los tengo todos marcados. Ahora solamente se va a mover el punto que yo elija. Eso va a hacer que los puntos adyacentes no se muevan y por tanto nos puede crear cositas raras. Unas veces sí, otras veces no. Fijaros aquí, por ejemplo, en la zona de las velas al hacer esta transformación. Vuelvo a revertir la transformación, haciendo doble clic, vuelve a su estado original. Puedo variar, fijaros que el tono de la cara, fijaros dónde está en este ramal, el tono de estas caras está en este ramal, pues si yo el tono de este ramal me lo llevo hacia acá, me lo estoy llevando esos tonos de las caras hacia el verde, y solamente ese tono, prácticamente ese tono, no estoy actuando nada más que sobre ese, hombre, lógicamente también sobre los adyacentes, porque este color está por aquí, pero yo podría fijar este color de aquí, podría identificar este color de aquí, podría identificar este color de aquí, esos colores los voy identificando porque no quiero que se muevan, los más próximos los mantengo fijos y ahora la cara, que sí, que sé que está por aquí, me vengo a la cara que está por aquí y muevo la cara que está por aquí y la desplazo a verde. Ya no estoy interfiriendo sobre los demás, la desplazo a verde, la desplazo a rosa o la desplazo a azul. Tengo muchas posibilidades de jugar con esto de una forma muy selectiva. Es cuestión de echarle un poquito de imaginación. Ya os digo que si vemos que es interesante, haremos explicaciones más detalladas, porque ya llevo practicando un poquito de tiempo y sé hacer cosas con él. Bueno, voy a resetearlo y voy a continuar por esta parte de abajo del panel. Bueno, en esta parte de abajo del panel es muy parecido a un revelador. Tenemos una función de temperatura de color. Al tener la temperatura de color tenemos los dos aspectos de tinte y temperatura, luego brillo, contraste, pivot, no sé lo que es exactamente, saturación, sombras, luces, recuperación de color, tormenta de hue, de tono y output lock que no sé exactamente para lo que es. Pero bueno, sí que es claro que bueno, mediante un tecleo de automático tengo un cambio automático. Como decía, la imagen estaba balanceada y en un balance de blancos automático no lo va a dar bien, pero bueno, yo puedo teñir la imagen tradicional, por decirlo de alguna forma, de una forma muy tradicional. Esto es una ayuda más a la hora de yo poder hacer modificaciones aquí. Como veis es un mundo porque todo se hace de una forma muy sencilla, de una forma muy intuitiva. Me voy a quedar aquí de momento, no voy a seguir para no hacer muy largo el vídeo y para ver si efectivamente hay interés en este tipo de cosas y voy a explicar dos cosas más, dos cosas muy importantes. Supongamos que este es el look al que hemos llegado de cambio de fotográfico, que bueno, pues que tampoco es que esté tan mal, vamos a hacer incluso un poco más así. Este es el cambio al que hemos llegado y ahora yo este cambio, pues, ¿qué hago con él en Photoshop? O sea, ¿cómo lo devuelvo a Photoshop? Pues fijaros, aquí es donde está la interactuación con Photoshop. Le doy a este botoncito que dice Look a Photoshop y al aplicar el botoncito automáticamente me ha creado una capa de consulta de color que hace todo ese cambio de una vez. Cambio que por supuesto puedo enmascarar, cambio que por supuesto puedo hacer lo que quiera con él y cambio que por supuesto puedo pasar a otras imágenes, bien mediante el paso de esta capa, por una simple función de arrastrar esta capa, llevarla hasta otro documento y descargarla en otro documento, y
se aplicará siempre para todo de la misma manera. Para que un poco veáis ese comportamiento, voy a abrir una imagen más. Por ejemplo, voy a abrir esta imagen de aquí. Abro esa imagen. Le he pinchado. Ahora sí. Abro el disco, ya abro la imagen, la abriré en cámara RAW, no hago modificaciones, la dejo ahí. Bueno, esta es la imagen que tenía, esta es la imagen que tenía actual. Sin más dilación, sin tener que hacer nada para conservar el mismo, yo cojo esto, hago así, me lo llevo, planto hasta aquí, lo descargo, al descargarlo tengo la capa encima y tengo la misma variación de tonos que se producía en esta imagen, la misma variación se produce en esta otra. Todo de una forma de un solo clic. Imaginaos las posibilidades que esto tiene para hacer una serie fotográfica y homogeneizarla, por ejemplo. Partiendo de imágenes planas a las que solamente voy a enfocar y voy a trabajar toda la parte de color y parte de luz aquí. Hasta ahora solamente hemos visto cómo trabajar el color, también tenemos cómo trabajar la luz. Esta es una de las funcionalidades que a mí me parece más importante. Voy a cargarme este documento porque no me interesa que esté aquí. Voy a seguir remitiéndome este documento y voy a cargarme también esta misma capa y voy a volver otra vez a la interface. Vale, esta es la interface y la voy a resetear. Vuelvo a tener la imagen, quiero tenerla exactamente igual. Channel estaba a 0, esto estaba a 0, AVE estaba a 0, la imagen es la original, pero para tenerlo más claro le voy a decir que la vuelva a cargar otra vez desde Photoshop, la carga y esta es, ahora sí es la imagen, no es exactamente igual la imagen, entonces como no es exactamente igual la imagen, me parece que, claro, efectivamente, porque aquí no he reseteado todos estos valores, no están a 0, que es como deberían estar, estos se tienen que resetear desde aquí, Hue, saturación, temperatura, aquí todos estos puestos a 0 nos dejan la imagen exactamente igual que estaba. Ahora sí, vale, tienen que ser todos esos valores a 0. Ahora sí tengo las dos imágenes iguales, vale, pero ahora suponeros una cosa que fijaros sí sería interesante. Mirad, yo de esta serie fotográfica que hice, pues conseguí esta fotografía de bueno, es un documento de Photoshop. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me dice que no la abre? Archivo abrir, JPG, abrir, vale, no sé, habrá sido un flipe de Photoshop. Hice esta imagen, le voy a dar un poquito más de luminosidad, voy a apagar un poquito la esta. Conseguimos esta imagen de una chiquita que además está con nosotros ahora en la asociación. Se enamoró además de esta fotografía, tanto su madre como ella, les gustó mucho. Pues imaginaos que este look que yo conseguí en esta fotografía y del que conservo el procesado completo y que podía aplicar a cualquier imagen, con todo ese procesado completo, pues imaginaros que ese look es el que yo quiero dar a esta foto. Ese look, con las diferencias que hay entre una y otra, pero queremos que cada color que aquí toma un determinado valor y una determinada posición, aquí lo vuelva a tomar exactamente igual. Bueno, pues fijaros cómo se puede hacer esto con este programa. Me voy a fichero y le digo que cargue una imagen como imagen de referencia. Le doy a OK, pincho la imagen de referencia, que es esta, le doy a abrir, me carga la imagen en Photoshop, perdón, en 3D Loop Creator Pro, tengo la imagen y ahora yo le puedo decir que esa imagen me la autoajuste, la imagen anterior que yo tenía. Si yo me vengo aquí al compare, tengo las dos imágenes, una y otra, y yo le puedo decir, le voy a decir, de hecho, perdón, compare, que me dé el look de esta imagen a esta. Lo hago de esa manera. Esta es la imagen de referencia, le doy aquí Edit, le digo que auto ajustar a los colores de referencia, hace la aplicación. Imaginaros que aquí tiene una serie de cuestiones para corregirla, pero bueno, ya de entrada, si yo le doy bueno, no puedo dar al compare, le voy a dar OK, sin más, no voy a hacer más transformaciones. Fijaros cómo ha cuadrado los colores y las dos imágenes ahora tienen exactamente el mismo look, el look de esta imagen. Pues hasta aquí quiero llegar. Ni que decir tiene que puedo pasar este look a Photoshop y al pasar este look estaría mal, porque he repetido el look sobre la propia imagen. Tendría que tener aquí Photoshop esta imagen cargada, ya que va a pasar siempre el look a la imagen que tenga activa. Me vengo aquí, le digo que pase el look de Photoshop a esta imagen y ya tengo el look aquí de Photoshop, y esta es la diferencia entre una y otra, y esto es como cuadran las dos imágenes. Mágico.
Muchísimas posibilidades, sin duda. Pues hasta aquí quiero llegar de momento. Ya vosotros me contáis si esto os gusta, os parece interesante o cómo. Y si os parece interesante, pues seguiremos desarrollando esto. Quiero decir a la gente que esté interesada en Capture One que abandoné, les debo un par de vídeos de Capture One. Bueno, cuando pase el mes de agosto tendré tiempo de poderlos rematar y seguiremos con Capture One un poco más, solo un poco más. Bueno, pues esto era todo lo que os quería explicar. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que os haya gustado. Un saludo.